Nuevamente yo les voy a invitar a que meditemos por unos momentos en las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar la palabra del Señor y ver en relación con ella en cuanto a la misma palabra de Dios. Yo les voy a invitar a que meditemos en lo que podríamos llamar un estudio bíblico, un estudio de la palabra del Señor, sobre lo que podríamos llamar la Biblia única y suficiente. Es decir, la palabra del Señor realmente, la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es única y es suficiente. Y para ello vamos a leer en Apocalipsis capítulo 22, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22 y versículos 18 y 19 dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si nosotros nos ponemos a considerar respecto al significado que tenemos en estos versículos, nos daremos cuenta con que ella nos testifica de que es única y es suficiente. ¿En qué sentido? Bueno, pues el apóstol está diciendo que todo aquel que le añada, Dios traerá las plagas sobre él. Y todo aquel que le quite, Dios quitará su nombre, no permitirá que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto entonces nos enseña que la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, que es de Génesis a Apocalipsis, es única y suficiente. No necesitamos más para que nosotros podamos encontrar la salvación y la vida eterna. No necesitamos más en relación con el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo, su obra, su naturaleza, su vida y todo lo que Él hizo para que nosotros obtengamos la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios, la palabra del Señor nos enseña, fíjense en el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le añadiere, es decir, no podemos nosotros añadir más a la palabra del Señor. Esto nos recuerda en el libro del Génesis, donde la serpiente tienta a Eva y entonces le hace dudar y le habla acerca de los árboles que debían de comer y que no debía de comer, aparentemente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Eva le responde y le dice, bueno, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol de la ciencia de que está en medio del huerto, dijo el Señor, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Es decir, le aumentó a lo que el Señor había dicho. Y entonces pecó. Es decir, cuando nosotros le añadimos a la palabra de Dios, cuando nosotros en realidad no estamos satisfechos y contentos, eso significa entonces que nosotros ya estamos inventando otras cosas totalmente diferentes y eso ya no es palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nosotros tenemos escrito aquí de Génesis a Apocalipsis. No necesitamos absolutamente nada más, porque caemos en el pecado que Eva cometió y aún hoy sufrimos las consecuencias. Ella le añadió a lo que el Señor le había dicho. Ahora bien, pero no solamente eso, el versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, si alguno le quita de lo que está escrito, entonces Dios traerá también a juicio.
y no entrará en el reino de los cielos. Ahora bien, recordemos también en el libro del Génesis que la serpiente engañó a Eva quitándole de la palabra del Señor. Dice, no morirás. Y Jesucristo, Dios había dicho, ciertamente morirás, había dicho el Señor. Pero entonces Satanás dijo, o sea, la serpiente le dice, no morirás, sino que sabe Dios. Es decir, llamó a Dios mentiroso. En el momento en que está diciéndole que no morirá, le está quitando a las palabras que el Señor había dicho textualmente a Adán y le había testificado. En ese sentido, les había dicho a aquella pareja que no comieran de aquel árbol. Entonces, el hecho de quitarle como serpiente y el hecho de añadirle como Eva, entonces estamos pecando contra Dios. Por eso, nosotros no aceptamos ninguna otra enseñanza, ninguna otra revelación, porque la misma palabra del Señor nos enseña en el libro de los Gálatas, en su capítulo 1 y versículo 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldito. Anatema significa maldito. Toda aquella persona que se dice haber recibido alguna revelación o algún escrito incluso de un ángel, es maldito. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora bien, lo que nosotros vemos aquí es el hecho de que en Génesis tenemos el huerto del Edén, en el Génesis. Ahora, en el Apocalipsis tenemos el nuevo huerto del Edén, es decir, la nueva ciudad. Vean lo que nos dice en este mismo capítulo 22, versículos 1 y 2, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ven ustedes que en el libro del Génesis está el árbol de la vida. Y entonces la pareja tuvo que ser echada del huerto del Edén para que no comiesen del árbol de la vida. Ahora, en el Apocalipsis tenemos el árbol de la vida nuevamente. Y entonces el árbol de la vida dice, da 12 frutos, dando cada vez su fruto. Y las hojas serán para la sanidad de las naciones que hubiesen sido salvas. Ahora bien, y si nosotros entonces vemos en ese sentido, que la palabra del Señor nos enseña que es más que suficiente las Sagradas Escrituras, entonces no necesitamos más. La palabra de Dios, la Biblia, es más que suficiente, completa y suficiente en sí misma. Esta es su palabra y nosotros somos responsables de obedecerla. Y en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a la vida eterna. No necesitamos más. Y aquí nos dice textualmente, en este sentido entonces, debemos nosotros de entender y de comprender que la palabra del Señor es clara y la palabra de Dios es contundente para que nosotros como creyentes, si creemos en Cristo y confiamos en Él, entonces no debemos de aceptar ninguna otra cosa, ni tradiciones, ni costumbres, ni nuevas revelaciones, ni nada por el estilo, porque aquí está completo. De Génesis tenemos la creación,
En Apocalipsis tenemos la consumación de todas las cosas. Entonces, todo lo que tenemos en ella es completa en sí misma. La palabra del Señor es más que suficiente, porque ahí tenemos nosotros descrito exactamente lo que para nosotros es de suma importancia y a través de la cual nosotros conocemos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de su palabra, a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Eso significa entonces, mis amigos y mis hermanos, la palabra de Dios, completa y suficiente en sí misma. No necesitamos más, porque en ella tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.